Con eso, pues, colegas, hemos querido tocar justo en este contexto, pues, de proceso de contrataciones, en la que hemos entrado, colegas, y hay, pues, mucha expectativa en el magisterio y también desazón en base a la cantidad de plazas que el Minedu, pues, ha ofertado a nivel de ha puesto a disposición en este proceso de contrato a los maestros. Y pues hay desazón, y es lo que vamos a tratar el día de hoy, colegas, el tema, el tema del sistema de contratos, en qué consiste ese proceso de contrato, colegas, y la política de desempleo en la que nos han venido sometiendo y la que en este año, colegas, se va a sentir más fuerte. También, colegas, el tema de la educación pública y su defensa, que lo va a tocar el profesor el profesor Miguel, que es de el maestro, ¿no?, del SUTE provincial Chumbivilcas, colegas, y también el profesor también Iván Hilario, que del SUTE Lima Norte, colegas, de tocar el tema de la inestabilidad laboral en la que está sometido en el magisterio. Son tres problemas, colegas, que incumben al magisterio nacional, al magisterio que está en proceso de contrato, al magisterio que está nombrado, y este problema, colegas, debemos pues eh, asumirlo, colegas, para poder buscar soluciones y poder organizarnos en la defensa de nuestros derechos laborales. En medio, pues, de un contexto, colegas, que este gobierno, pues, está buscando, ¿no?, generar cortinas de humo para callar la voz del magisterio, para que no salgamos a denunciar el desempleo, para que no salgamos a denunciar la inestabilidad laboral en el sistema de trabajo que nos han impuesto. En ese sentido, pues, colegas, vemos la necesidad de hacer esta escuela sindical y que sirva, pues, a hacer que sea de oídos a oídos, maestros, de la situación en que estamos, y que salgamos, pues, a luchar, salgamos a defender nuestros derechos laborales y que sirva a organizarnos, maestros, correctamente, de saber que solo el magisterio salva al magisterio. En ese sentido, bajo esta idea, colegas, vamos a iniciar la presente escuela sindical dividida en tres partes, colegas. La primera parte, como lo mencioné, el sistema de contratos y la política de desempleo, va a exponer quien habla. Segundo, colegas, va a hablar el profesor Miguel Yokayasi, que va a hablar sobre el tema de la educación pública, de su defensa. Y, y también, colegas, el profesor Iván Hilario del SUTE Lima Norte, que va a hablar el maestro, ¿no?, el tema de la inestabilidad laboral. Bueno, colegas, vamos a iniciar con esto, pues, saludando a los presentes. Vamos a ir aceptando a los maestros que vayan agregándose, colegas. En ese sentido, maestros, voy a iniciar la exposición planteando, pues, colegas, qué es el sistema de contratos en la que cada año los maestros nos estamos envueltos. ¿Qué es el sistema de contratos, colegas, y en qué consiste esa política de desempleo? El sistema de contratos, colegas, es la contratación temporal del profesorado de plazo determinado, que dura un año, colegas. Procede en el caso que exista plaza vacante, dice, colegas, en las instituciones educativas. Es decir, colegas, como ahora ya no hay plazas vacantes, se está legalizado por la ley, ¿no? Por la ley 3328, que es la ley de los contratados, ¿no? Se legaliza el desempleo de una gran cantidad de maestros, porque una gran cantidad no va a poder acceder porque no hay plaza vacante. Eso es lo real, colegas. Esa es la ley en la que estamos los maestros contratados. Esa es la contratación temporal, colegas. Y ahí lo dice, ¿no? Dice en el artículo 1 de esa ley 3328 menciona que es la contratación temporal. Esa es la modalidad en la que estamos los maestros. No estamos en la ley de carrera pública magisterial nosotros, colegas. Estamos en esta ley 3328, que es la contratación temporal del profesorado. ¿Qué más nos dice, colegas? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos del sistema de contratos en la que estamos los maestros? Y ahí lo dice, la Constitución del 93, colegas, la Constitución fujimorista, a la cual hoy
Ningún maestro puede, colegas, ningún maestro puede, colegas, criticar, ¿no? Como así ya lo están planteando, ¿no? Desde las esferas del poder. Esta constitución que nos genera, que está generando que genera pues la política de desempleo es la que plantea que en el artículo 23, colegas, que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria. Ya no habla de protección, colegas, como en la constitución precedente, la anterior, ni menciona estabilidad laboral como en el artículo 48 de la constitución anterior, colegas. Esta constitución abre puertas, ¿no? Ahí plantea que el trabajo en sus diversas modalidades, colegas, no especifica, da puerta abierta, maestros, a la diversidad de modalidades en las que existe hoy en las contrataciones de trabajo temporal, por ejemplo, ¿no? La contratación temporal. ¿Qué más, colegas? ¿Qué más vemos? Por ejemplo, la Ley General de Educación, si bien no nos menciona, colegas, si bien no nos menciona, ni siquiera estamos contemplados nosotros en la Ley General de Educación, nos habla que en el artículo 13, colegas, nos habla de idoneidad. O sea, que los maestros que, por ejemplo, entran a la carrera pública magisterial son los más idóneos. En este caso ha habido muchos aprobados que no han entrado, ¿no? Son los no idóneos. Y los que no han aprobado son los que tampoco son idóneos. Son los no idóneos de los idóneos. En este caso, colegas, los que hemos dado un examen, los que estamos en el cuadro de requisitos para contratarnos, pues somos los no idóneos. Estos no idóneos, los que son más idóneos, digámoslo así, colegas, son los que van a entrar a trabajar según la cantidad de plazas, colegas, que haya. ¿Qué más, colegas, podemos ver? ¿Qué nos dice en su artículo 56? Bueno, en este entorno, pues, vemos, por ejemplo, que lo que ha sacado hace poco el gobierno tiene sustento en su Ley General de Educación, ¿no? Un eslogan de todo el profesor, colegas, ¿no? ¿Qué más podemos ver, maestros? En la carrera pública magisterial, que da base también a la situación de contratos en la que estamos los maestros, plantea en su artículo 56, colegas, las plazas vacantes existen en las instituciones educativas no cubiertas por nombramiento. Es decir, la ley de carrera pública magisterial es un paso más, maestros, es un paso más a la situación, a la modalidad de maestros contratados, en los maestros en lo que nosotros estamos, colegas, que vamos a entrar en este proceso de contratación 2024, que está pues normada por el Decreto Supremo 2020-2023, ¿no? Que es a la vez pues sujeta a la ley que hemos mencionado, la ley de los maestros contratados, y que algunos colegas dicen que es un gran avance, ¿no? Algo que nosotros consideramos que no es así, pues, colegas, ¿no? Y ahí menciona, maestros, esta ley de carrera pública magisterial nos dice a nosotros en nuestra cara, colegas, que nosotros no formamos parte de la carrera pública magisterial. En esa situación de precariedad laboral nos encontramos todos estos años. ¿Qué más nos menciona el artículo 79, colegas? Los contratos por periodos menores a 30 horas, mayor precarización laboral. Es por eso que vemos maestros que sobreviven, colegas, con bolsa de horas durante todo el año. ¿No? Se dedican a una bolsita de horitas y llegan a otra actividad laboral para poder sustentar su familia a pesar de tener un título profesional. Es decir, colegas, esta constitución, ¿no? Esta ley de carrera pública magisterial son los fundamentos legales de la precariedad laboral, de la modalidad de contratos en la que nos encontramos. Esa es la situación esa es la base legal del maestro contratado, colegas. ¿Qué más podemos ver, colegas? ¿Cuál es para hablar? ¿Esta o esta segunda? ¿Cuál es para hablar? Un ratito, colegas.
¿Cómo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué más, colegas? Todo este fundamento de contratos se fundamenta en lo que es la meritocracia, ¿no, colegas? Que solamente los ganadores son los que entran a trabajar, ¿no? Pero veamos, pues, colegas, ¿quiénes son los que nos dicen, nos hablan del mérito? Todos presidentes, quienes son los que han promulgado todas estas leyes, todos presos, colegas. Bueno, salvo Fujimori, que ahora lo han indultado, ha salido libre, ¿no? Producto del manejo de poder actual, ¿no? Ellos son los que nos hablan, colegas, del mérito, ¿no? De que el profesor debe haber meritocracia, ¿no? Todos los presidentes acusados por corrupción hablan al maestro que el maestro debe ser meritocrático si quiere trabajar, ¿no? Ahí vemos, colegas, el año pasado nada más una gran cantidad de maestros se habían quedado sin trabajar en la UGEL 1, colegas, ¿no? Y una maestra, rendimos una evaluación y nos dejaron sin trabajo. Esa es la situación del magisterio, colegas, en contrato. Ese es lo que produce este sistema de contratos, colegas. Una meritocracia excluyente, punitiva, porque busca generar desempleo, ¿no? Y se justifica, pues, en la inestabilidad laboral en que someten año tras año al magisterio. Este año, colegas, también se va a expresar con mayor fuerza el desempleo en el magisterio, colegas. Sea en todas las UGELes, colegas, que vamos a ver. ¿Qué más vemos, colegas? Hay muchos, pues, critican esta situación, ¿no? Vemos, colegas, por ejemplo, que en todo este proceso de nombramiento que hubo, solamente desde el año 2015 al 2019, solamente el 4% se nombró. El 96% estuvo en situación de contrato, no todos, colegas, de ese 96, solo unos pocos pudieron contratarse y una gran cantidad desempleados. Esa situación, colegas, es en la que nos someten. Y ahí nos habla, por ejemplo, la ley de reforma magisterial, en su artículo 74, nos habla de racionalización de plazas. Es decir, colegas, el Minedu, por ley, colegas, no buscan aumentar plazas, como nos hacen creer muchas veces. Al contrario, lo que buscan es reducir las plazas, ¿no? Bajo esta obligatoriedad de la racionalización. Este es un proceso permanente, obligatorio y prioritario, colegas. En vez de aumentar plazas, lo que buscan es disminuirlas. Todas las UGELes, colegas, aplican esto, a pedido del Minedu, colegas. Veamos nomás, colegas, en el año 2023, colegas, se dieron protestas contra el desempleo en el magisterio. Acá en Lima, colegas, se sintió el desempleo fuerte en los maestros. En Arequipa, colegas, profesores indican que 10.000 docentes están desempleados en Arequipa, colegas. ¿No? Dice, hemos convocado un plantón por la situación precaria en la que están miles de docentes. En Arequipa, colegas, dijo. Dice, detalló que a nivel nacional son 300.000 docentes que se someten a la evaluación para lograr un puesto laboral. En Arequipa, colegas, de 17.000, 7.000 tienen un puesto laboral. Llegan a contratarse, colegas. 7.000 el año pasado. 10.000, colegas, se quedan en el desempleo con título en mano, maestro. En esa situación de inestabilidad laboral estamos, bajo esa política de desempleo, colegas. Veamos, colegas, con esto pues voy a culminar. Los índices de desempleo de contratos, colegas, veamos nada más la última lista de plazas de la UGEL 1, nada más, colegas. Como un punto nada más. En la UGEL 1, colegas, en la lista de educación básica regular, inicial, colegas, tiene 95 plazas para contrato, colegas. Fuera de los de convenio, colegas. Bueno, unos poquitos. Primaria, colegas, para contratación de gestión directa. Primaria, colegas, 152 plazas. Secundaria, colegas, 218 plazas. En general, colegas, con todas las especialidades. ETP, colegas, 124 plazas, colegas. Y las plazas de bolsa de horas,
las que son mayores, colegas, a 20 horas, de 20 para arriba, porque consideramos que las plazas de 20 horas para abajo, colegas, es pues es una sobreexplotación, ¿no? Con una bolsa de horas de 10, 15 horas no se puede sobrevivir. De 20 horas para arriba, colegas, 424 horas, de todas las especialidades, colegas, en su conjunto. ¿Qué estamos viendo, colegas? Hay una política, pues, desde la política del Minedu, que año tras año nos lleva, colegas, al desempleo a los maestros. Esa es la situación en la que estamos, colegas. Esa es la situación de todas las UGELs. Si los maestros no salimos ahora a exigir el derecho a trabajar, colega, el derecho a laborar, que el Estado asuma su responsabilidad, colegas, este año se va a sentir el desempleo se va a sentir mayor el desempleo, colegas, a nivel nacional, colegas. Entonces, es deber del magisterio salir a luchar por sus derechos laborales, colegas. En ese sentido, luchar por mayores plazas. Este año, colegas, el desempleo se va a sentir fuerte. Si no lo salimos a luchar, no nos organizamos como magisterio, ¿no? En su conjunto, pues vamos a no tener que llevar un pan a nuestro hogar. Con eso, pues, colegas, voy a culminar. Voy a pasar al profesor Miguel Yocayasi. El maestro es dirigente del SUTE. Él es maestro del SUTE provincial Chumbivilcas, Cusco, ¿no? Para que hable el profesor del tema de la educación pública y su defensa, colega. Colega Miguel, está... Buenas noches, colega José. No sé si me copian. Y Sí, si sí, le fuera escuchamos, así, muy maestro. buenas noches con todos y cada uno de los presentes en esta sala. Sí, maestro, sí, le escuchamos, lo escuchamos. Muchísimas gracias en todo caso. En primera instancia, hacer extensivo a todos los maestros a nivel nacional a través de sus dirigentes presentes en esta reunión virtual. Seguidamente manifestar de que mi persona, soy subsecretario general del SUTEP Chumbivilcas y secretario general del distrito de Velille de la provincia de Chumbivilcas, región Cusco. Bueno, en esta oportunidad me encuentro de pasito por la ciudad de Lima para poder cumplir algunas gestiones como dirigente y poder desarrollar el primer evento técnico pedagógico en el distrito de Velille entre las fechas 4, 5 y 6 de marzo, por supuesto como una actividad preliminar a lo que es el inicio de las labores escolares del año 2024. En tal sentido, en esta oportunidad, agradeciendo al maestro José, por supuesto también, quien me ha dado la oportunidad de hacer escuchar la voz del magisterio belirino, chumbivilcano, cusqueño, y por qué no decir del magisterio nacional, que nosotros enrolados en el tema de la educación en el Perú, pues es necesario tener en cuenta lo que es la defensa de la educación pública en nuestro país. Creo que la constitución política del Estado, como carta principal, como norma principal de nuestro país, da la oportunidad al pueblo, a la sociedad, de tener una educación pública, que significa una educación de calidad, donde asuma el Estado esos roles fundamentales de dar calidad a la educación y así como también lo que es la gratuidad, ¿no? Queridos maestros, en estos últimos años, prácticamente los diferentes gobiernos de turno han incumplido
con lo que ordena la Carta Magna, llamado la Constitución Política del Estado. La sociedad a veces se ha quedado muda frente a las diferentes amenazas que se han manifestado los gobiernos para poder privatizar. ¿Y quién ha sido el elemento uno en la defensa de esa educación pública en nuestro país? Generalmente ha sido nuestra organización sindical, que en estos años también hemos dividido, no nosotros, sino nuestros colegas, que muchas veces llamamos dirigentes, pero esa tarea de dirigir, esa tarea de conducir los destinos de nuestra organización, por el contrario, han mellado, han ingresado a tener pactos, qué sé yo, y poder dividir en facciones a lo que es esta realidad. Frente a esa situación, los maestros nos encontramos en esta ofensiva de parte del gobierno. Nada menos, nada más, lo último, en la que el gobierno de facto, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y demás instituciones tutelares del Estado, prácticamente estamos siendo amenazados con el anteproyecto de ley presentado por Otárola, que prácticamente es un personaje negativo para la administración de un pueblo como es el pueblo peruano. Entonces, tenemos que entender de que la educación pública no solamente corresponde pues defender al maestro, a la organización sindical, sino acá la tarea uno de la defensa pública de la educación en nuestro país es la misma sociedad. Debe estar a la cabeza la sociedad en pleno para defender, porque nosotros somos parte de la sociedad y como también somos, ¿no?, los elementos esenciales de nuestra organización sindical, el SUTEF, que prácticamente muchos, como nosotros maestros, lo han dividido quizás por intereses personales, de grupo, qué sé yo, pero esa situación nos permite analizar que tenemos que tener alianzas, pues. ¿Y cuál es el aliado número uno para nosotros, para los maestros? Es la sociedad, los padres de familia, quienes tienen que encabezar, porque acordémonos, los gobiernos de turno, cuando nosotros hemos desarrollado algunas medidas de lucha, hasta nos han tratado de ganapanes, como el nefasto gobierno de Alan García Pérez. Entonces tenemos que ser claros en ese sentido, de que los maestros solos tampoco no podemos continuar con la defensa, sino aliados con nuestra sociedad, con los padres de familia, que en mi pueblo de Chumbivilca sí han tomado ya esa conciencia plena, los padres de familia, la sociedad en pleno, que cuando nosotros convocamos a una paralización, no solo los maestros acatamos, sino también salen nuestra sociedad, salen nuestras comunidades campesinas, porque los hijos a quienes nosotros cumplimos la tarea de educar, justamente son a sus hijos de esos campesinos, de ese obrero. Entonces no tiene por qué estar indiferente con las luchas que prácticamente el magisterio en pleno tiene que darse en un determinado momento, porque los gobiernos nunca acaban de amenazarnos, de atropellar los derechos de la educación del pueblo peruano. Entonces, maestros, considero esa es la tarea uno, de tener que buscar nuestros aliados, hacer alianzas cívicas para poder defender la educación pública y gratuita, de calidad, como se llame. Pero ¿qué de calidad de parte del Estado peruano? Absolutamente nada. Simplemente se han convertido en personajes que controlan el ingreso, la salida, la falta o la tardanza, nada más. Pero de tener que alcanzar acciones positivas en bien de la mejora
de la educación, a nivel de maestros, a nivel de lo que es la parte administrativa. Se olvidaron todo. Simplemente es para poder atropellar los derechos que tenemos como maestros o los padres de familia. Que los libros, por ejemplo, que no llegan en el año que debe llegar. Llega, por ejemplo, en mi provincia de Chumbivilcas, pasados 2 años. Es decir, este año 2024 llegará pues del 2022 o 23. Entonces, en esa realidad, prácticamente nos tiene el gobierno nefasto, autoritario, dictatorial, vendepatria. Entonces, colegas, maestros, creo que en primera instancia tenemos que reflexionar sobre esa realidad y no tener que callar. Y para eso, pues, necesitamos también de verdad una organización sindical unitario, así como lo dicen nuestras siglas. Porque hoy en día, ¿de qué SUTEF hablamos cuando, caramba, a nivel nacional estamos hechos pedazos? Dirigentes por acá, por allá, y muchos, como mi provincia de Chumbivilcas, estamos prácticamente unidos, todos Chumbivilcas, pero con ninguno de esos dirigentes aprovechadores. Nosotros no hacemos convenios ni pactos con ellos. Queremos el SUTEF nacional único. Entonces, por ahí vamos propugnando nosotros allá en la provincia de Chumbivilcas fundamentalmente. Entonces, colegas maestros, creo que es necesario puntualizar de tener que lograr, haciendo esfuerzo, qué sé yo, de que el magisterio a nivel nacional debe ser uno solo. Pero muchas veces también los gobiernos de turno compran, pues, para poder dividir y fregar a nuestra organización. Y producto de ello es lo que tenemos, esta realidad. Y a nosotros ahora nos toca, pues, seguir batallando, prepararnos frente a las amenazas del gobierno de turno usurpadora. Y el Congreso prácticamente dictatorial. Lo que nunca pasó en ninguna época se está dando en esta oportunidad con este Congreso maldito, que gracias a los votos de los ciudadanos, de los padres de familia, de los maestros, llegan unos analfabetos y luego se convierten en dictadores que simplemente velando sus intereses, velando sus bolsillos, tienen que sacar normas en contra del desarrollo del pueblo, en contra de la educación, en contra de todos los aspectos que necesitamos cambiar, desarrollar, colegas maestros. Entonces, creo que es oportuno nosotros desde las bases de las instituciones educativas tenemos que tomar una reflexión, un profundo análisis sobre la realidad en que nos encontramos y a partir de ahí organizarnos a nivel de bases digitales, provinciales, regional, y ahí buscar, tratar de encontrar puntos para que de esta manera el magisterio no esté dividido. Hagamos ese esfuerzo, estando yo acá en la ciudad de Lima, en los días que estoy prácticamente también, estoy tratando de contactarme, ¿no? Con los colegas de diferentes, llámese sectores, para poder de esa manera hacer de que la reflexión empiece en cada uno de nosotros. Con el maestro José nos encontramos justamente el año pasado, ya son un año, y nos conocimos, porque nosotros también habíamos venido para defender la democracia de esta dictadura. Y en ahí nos conocimos con él, y a partir de ahí venimos comunicándonos. No será tan permanente, pero en alguna medida, cuando las cosas se requieren, hacemos un contacto y decimos, maestro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y estamos en ese trance, en ese trabajo, y espero que Dios nos dé fuerza, valor para continuar y hacer por lo menos un aporte a nuestra organización sindical, y muy probablemente él, como dirigente de Lima Sur, nos visite. Quisiéramos su presencia
en este evento que vamos a tener entre las fechas 3, 4 y 6 de marzo, ¿no? Por supuesto, previa al inicio de las labores escolares, porque mediante ese evento pensamos contribuir en algo al trabajo del maestro y quien va a llegar a sus estudiantes de repente con algo positivo en este nuevo año. Bueno, la tarea está en todo aspecto, colegas maestros. Primeramente, porque también el maestro tenemos que estar preparados. No porque, bueno, viene por ahí las evaluaciones ni cosas por estilo, sino por el mismo hecho de ser maestros, ¿no? Y en segunda instancia, hacer respetar nuestros derechos laborales, nuestros derechos en todos los demás que concierne como maestros. Entonces, ese llamado reflexivo fundamentalmente a todos los colegas en este punto de lo que es la educación pública y su defensa en bien de los estudiantes, de los padres de familia y de la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias, maestro José. No sé si hay algo que tener que aclarar. Bueno, estamos acá. Sí, colega. Agradecer al maestro Miguel Yocayasi. Él es subsecretario provincial de Chumbivilcas de Cusco, colegas. Además es secretario general del del SUTE Belile, colegas también de Cusco. Hemos escuchado pues su intervención del maestro dirigente del Sindicato Único, colegas, y pues vamos a pasar con el maestro Iván Hilario. Él es del SUTE Lima Norte, colegas, de acá de lo que es Lima Metropolitana, colegas. En ese sentido, pues voy a hacer pase al maestro Iván para para que pueda intervenir. Maestro Iván. Ahí está, maestro. Sí, ujú. Sí, muy buenas noches a todos los profesores presentes. Bueno, recibiendo un saludo. Bueno, más básicamente haciendo un poquito de historia, ¿no? Sobre la estabilidad laboral, el tema que nos han dado, ¿no? Muy corto. Bueno, ya que nosotros como profesores, al menos mi persona como hijo de obrero y descendiente, ¿no? También de campesinos, ¿no? Mis abuelos. Entonces, hemos aprendido la historia, bueno, no la historia real, a la vez también con la historia oficial, ¿no? Que nos han dado el Estado en nuestras escuelas, pero también por medio de nuestros padres, abuelos, hemos aprendido también la historia real y también por los clásicos, ¿no? Bien, la actividad laboral, primeramente, sabemos que en el Perú la lucha sindical, pues, empieza a inicios del siglo XX, ¿no? 1900, 1910. Entonces, y se culmina, esa lucha es por las 8 horas, ¿no? Que se venía ya luchando desde el siglo XIX en Europa, Estados Unidos, ¿no? Y recordando los mártires de Chicago, en el cual sabemos que luchaban por las 3-8, ¿no? Porque sabemos que antes los trabajadores pues luchaban, pues trabajaban 12, 15 horas, ¿no? Eh, entonces, todo movimiento internacional repercute en todo el mundo, todo conflicto internacional repercute en el mundo, ¿no? Y la primera, pues recordemos que empieza, pues, bueno, la lucha más se hace visible con con la lucha de la Comuna de París, ¿no? Donde obreros toman París y, por supuesto, ¿no? Fue criticado también por algunos clásicos y el cual, el ejército francés, un ejército derrotado por los alemanes, bombardeó y mató miles de obreros en París, ¿no? O sea, un ejército derrotado por militares alemanes, pero valiente con hombres y mujeres desarmados, ¿no? Cosa que lo vemos repitiendo, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Valientes para matar y cobardes para morir. Entonces, eso repercute en mucha parte del mundo, en Inglaterra, donde se estaba dando la llamada revolución industrial, donde no tenía consideración alguna. Trabajaban
mujeres, niños, ¿no? Y lo vemos en la obra, ¿no?, de Olivero Twist, ¿no? Donde niños que trabajaban, iban a la escuela y trabajaban 15 horas, ¿no? Hasta morir. Entonces todo eso, todo ese movimiento, ¿no? Popular, claro, dirigido por la ideología del proletariado, es que uno de los hitos en la lucha por la estabilidad laboral, entre otros derechos, se da en Chicago, ¿no? Los mártires, en el cual se consiguen las 3-8. Solo por el hecho de luchar por ese derecho de tener 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de recreatividad familiar, solo por tener ese derecho fueron condenados a muerte y ejecutados públicamente, ¿no? O sea, con el nombre, con el proceso de acusado de terrorismo, que es una figura penal muy antigua, ni siquiera es de ahora. Entonces, la lucha no pudo frenar, continuó, se consiguió esa lucha, y acá en el Perú, pues sabemos la lucha de los estibadores, de los textiles, ¿no? En el Callao, la lucha de las fábricas de Vitarte, ¿no? De grandes textileras, ¿no? Carpinteros, también campesinos, y también hubo la participación de la parte intelectual de Perú, entre ellos pues González Prada, Aya La Torre, José Carlos Mariátegui, todos ante esa amalgama de ideología pues empujaban, ¿no? Claro que dentro de ellos se manejaba el oportunismo, ¿no? O sea, que es por parte del APRA. Entonces, en 1925 se llegó a conseguir las 8 horas de trabajo, ¿no? Claro, por supuesto, con aumento de sueldo. 8 horas de trabajo en el cual que 100 años después, ahora se ha perdido, ¿no? 8 horas de trabajo en el cual nosotros, sobre todo en el sector privado, vemos que nuestros padres de familia, que son trabajadores del sector privado o aparte independientes, sector privado no tienen 8 horas, trabajan 10, 12 horas y más aún ni siquiera tienen un horario estable en el cual no le permite poner un negocio propio, no le permite pasar con la familia, no le permite estudiar, no le permite progresar, o sea, le hace con un sueldo miserable que solamente depende de ese sueldo nada más, ¿no? Sabemos que nuestros padres de familia pueden trabajar sábado, domingo, en la noche, en la tarde, en la mañana, y si quiere ganar un poquito más, tienen que dejar 10, 12 horas. Claro que en la Constitución habla de 8 horas como máximo, pero 8 horas como máximo, ¿qué? Ganando un sueldo mínimo de 1.150 soles. Pero si quiere llegar más a la familia, tiene que trabajar mucho más tiempo. Y justamente eso ha provocado, pues, la ausencia, pues, de la madre del hogar, ¿no? Entonces, todo esto, pues, como generando un caos, y lo estamos viviendo como profesores, ¿no? Sabemos que debido al bajo sueldo, pues, la madre ha salido del hogar. Diferente a hace 30, 40, 50 años, ¿no? Cuando el padre salía a trabajar, hasta sábado, domingo, nuestros padres, pero estaba permanentemente la mamá, en el cual, pues, esa crisis social, esa crisis del Estado en el cual está pasando, se expresa en diversas maneras. En este caso, pues, siempre, pues, como parte de en el Perú, quienes han manejado el Estado, en este caso, pues, siempre han ido negando los derechos. Si han soltado los derechos laborales, en este caso, y los beneficios laborales, es por la lucha continua de los trabajadores organizados. Si no hay lucha continua de los trabajadores, los derechos no hay o se irán perdiendo, ¿no? O lo que está sucediendo actualmente. Pues, en este caso, pues, la actividad laboral, pues, como la conocemos acá en el Perú, en este caso los profesores, es el derecho incluso, es uno de los derechos más importantes, tanto como el derecho al trabajo, el derecho a la actividad laboral es el derecho más importante. ¿Por qué? Porque sobre ello reposan todos los demás derechos. Todos los demás derechos reposan es como una viga, sobre una viga. Si no tenemos estabilidad laboral, pues simplemente los demás derechos o beneficios se nos puede, digamos, desaparecer de un momento a otro. Lo que está sucediendo en estos momentos, quienes estamos trabajando bajo la ley de reforma magisterial, ¿no? Entonces, pero hay que ver también en qué contexto se ha dado esa ley. Entonces nosotros, pues, cuando tomamos el concepto de estabilidad laboral, pues, estabilidad laboral
bueno, todavía lo que hemos alcanzado, de repente en nuestra época de contrato, con la ley de profesorado, sabíamos que la estabilidad laboral, no solamente en el magisterio, era a nivel general. La estabilidad laboral, pues, es una garantía que da al trabajador contra algún tipo de despido arbitrario por parte del empleador. O sea, vale decir que la garantía por la cual el trabajador solo puede ser separado de su centro de trabajo por razones inherentes a su conducta laboral. Y también nos dice, claro, y esa conducta tiene que estar tipificado en su ley. Y por supuesto, si se da esa conducta, pues se lleva a cabo mediante un debido proceso. En este caso, se empieza con un proceso administrativo, en el cual como derecho fundamental tengo yo el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, son parte de la garantía del ciudadano, que por supuesto, pues el ciudadano no lo ha obtenido pues de noche a la mañana porque se le ocurrió al Congreso y al Ejecutivo promulgado, no, esa ha sido una lucha pues de siglos, ¿no? Es una lucha de la humanidad, ha sido. Entonces, en el cual justamente todos esos hechos, al final, llegan a convertirse en un derecho, o sea, en una ley sustentada. Entonces, todo eso se da según cómo está organizado, cómo está la organización popular, cómo están los sindicatos, como instrumento de lucha, no como instrumento de implementadores de toda la política, en este caso neoliberal. Entonces, es por eso que la estabilidad laboral genera una estabilidad emocional, no tanto también aparte del trabajador, también da una estabilidad emocional en la familia, ¿no? Entonces, está protegido bajo una ley que ya no depende de la voluntad del empleador, sino, no, o sea, hay un debido proceso. No confundir la estabilidad laboral con la inmovilidad laboral. Son muy diferentes, ¿ya? Entonces, nosotros, bueno, cuando se tuvo estabilidad laboral, digamos, es de alguna manera, es una protección, en el cual tampoco el que está en una estabilidad laboral no quiere decir que es inamovible, no. Si comete ciertos actos contrarios a la ley, pues justamente pues es sancionado, pero en un debido proceso, como lo estipula, ¿no? Como cualquier país democrático. Entonces, ¿qué sucede pues? Haciendo un poquito un momento de la historia, bueno, vamos a dejar, a retomar, ¿no? Del año 1925, donde el movimiento obrero pues llega a uno de su máxima expresión, y con la muerte de José Carlos Mariátegui pues llega, en este caso pues ya el movimiento pasa por una crisis, pues pasa por una crisis, o sea, el oportunismo pasa nuevamente, ¿no? Lo que sucede en estos momentos. Y bueno, y llega, pues bueno, vamos a adelantarnos y llegamos a 1979, ¿no? En con esa constitución que fue producto de una serie de hechos en la década de 60 y la década de 70. Pues esa constitución no llegó porque quisieron darle una ley de leyes a todo el Perú. Eso fue un proceso en el cual se venía con una constitución de la época de Sánchez Cerro, ¿no? En el cual, pues, una constitución en el cual también justamente ya se estaba aplicando el derecho penal del enemigo. Entonces, en el cual, pues, con esta constitución, producto de la lucha de los décadas 60, no, es Sindicato Único de Trabajadores en Educación, donde estaban todos inmersos, ¿no? Profesores contratados, desempleados, directores, administrativos, todos, como un frente único, porque ya en la década de 60 y 50 había diversos sindicatos, ¿no? Esa crisis. Entonces, el trabajo del profesor, entre ellos Germán Carlos Ríos, con el Frente Clasista, trabajó para arribar en el Congreso de Cusco, en el cual él no llegó porque falleció. Entonces, se da el Sindicato Único de Trabajadores, en el cual sale elegido, pues, Horacio Ceballos, de filiación aprista, ¿no?
En este caso, pues, y el sindicato, por supuesto, el sindicato único, no tuvo reconocimiento oficial o no tuvo un reconocimiento legal. O sea, no tuvo la legalidad, ¿no? Que le da en este caso el Ministerio de Trabajo. Pero sí tuvo la legitimidad de los trabajadores, de los profesores, de los padres, de los alumnos, de los cesados, contratados. Entonces, y la década 70 es donde el SUTE ha tenido luchas gloriosas, pues, ¿no? Y justamente, pues, esa lucha al lado del pueblo es que se llega a concluir en esa constitución de 1979, en el cual el presidente de esta constituyente fue Víctor Raúl Ayala Torre, y en el cual se toca el capítulo, como dice el artículo 48 de esa constitución, dice lo siguiente, ¿no? Y acá lo tengo. Esta es la constitución que hemos conseguido del año 79, comentada por Chirino Soto, el papá de la congresista que está actualmente, ¿no? Entonces, en el artículo 48, claro, es corto, pero este está comentado. Entonces, nos dice que el Estado dice, reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley y debidamente comprobada, o sea, en un debido proceso. No es como ahora, ¿no? Basta con la denuncia de una madre, un alumno manipulado por un colega o X persona, inmediatamente lo suben al sistema y el profesor es separado. O sea, simplemente se está dejando de lado el debido proceso, una garantía que está dado en los países democráticos del mundo, en el cual el Perú suscribe cada cierto tiempo en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, en la OEA. Entonces, pero esto dice el artículo, pero vamos a leer lo que dice el comentario que hace Chirino Soto sobre este artículo de la estabilidad laboral. Nos dice, la estabilidad favorece al trabajador ineficiente, eventualmente en perjuicio del trabajador eficiente. Al trabajador ineficiente, protegido por la estabilidad, le basta con no incurrir en falta grave que configure la causa justificatoria del despido. El dinero que se paga de más al trabajador ineficiente se paga de menos al trabajador eficiente. Ese es un comentario que hace el señor Enrique Chirino Soto, el papá de la congresista, aprista. Entonces, él está haciendo un comentario, no tanto como persona, sino está haciendo un comentario, yo lo entiendo, como posición política partidaria a la cual le pertenece. Entonces, sabemos entonces en los hechos que el APRA ha sido un partido de derecha. Entonces, claro que en la década del 30 ha tenido su, se dice, conflicto, ¿no? La revolución llamada de Trujillo, pero se aplicó la amnistía general para ellos, ¿no? Entonces, se amnistió también en la década de 60, la amnistía general, o sea, llevando a una reconciliación, lo cual ahora se niega, ¿no? Entonces nosotros, producto de esa constitución de 79, la lucha del magisterio en la década del 80 sigue, pero a pesar de que el sindicato cayó en manos de un partido político oportunista, en este caso, pues, en el año 84, por la lucha de las bases es que se consigue la ley de profesorado. Y luego, en 1988, se hace un modificatorio, ¿no? De la ley de profesorado, la 25212. Y en el año 90, su reglamentación, ¿no? Entonces, en el cual lo que hace la ley de profesorado es que recoge ese artículo de la Constitución, porque la base legal en el año 84, 88 era la Constitución del 79 porque estaba vigente, en el cual nos dice en la ley de profesorado, recordaremos lo que hemos estado en la ley de profesorado, que el profesor tiene estabilidad laboral en el turno, en la plaza, en la institución, ¿no? En el cual justamente igual donde el profesor no está en la plaza, también en el profesor también si cae en demérito o en una falta administrativa, es sancionado, separado, temporal, según
según como le corresponde, ¿no? Incluso podría pasarte en la vía judicial, según la infracción o el delito que haya cometido. Pero estaba en la estabilidad laboral, que garantiza, ¿no? Que no quiere decir que somos inamovibles. Entonces, pues, nosotros recordemos que en el consenso de Washington, en 1988, se da, pues, pasar una nueva etapa. La crisis que hay en el capitalismo, ¿no? En su etapa superior, en el imperialismo, en el cual, pues, se da la política neoliberal, en el cual es negar todos los derechos laborales del trabajador, borrar los derechos laborales y privatizar. Entonces, es por eso que en la década del año 88 al 90 estuvo el APRA, y en el cual llevó a un caos a las empresas estatales, justamente para crear que las empresas estatales es lo peor y la solución era la privatización, lo cual llegó con la Constitución de 1993, la cual esta Constitución ni siquiera fue a través de un evento popular, no fue simplemente impuesta por el gobierno y por el Congreso, que lo manejaba bueno, la derecha en sus diversos matices. En esta Constitución de 1993 no hay ningún artículo en el cual hable sobre estabilidad laboral. No hay. Solamente nos dice que el Estado garantiza el trabajo, ¿no? Al niño, a la mujer, ¿no? Entonces, en el cual ya, pero sabemos que por norma general, ninguna ley tiene carácter retroactivo. Y por supuesto, en el año 93, todas las leyes en el cual se contemplaba la estabilidad laboral están vigentes. Entre ellos, la ley del profesorado, el decreto legislativo 276, que en el cual estaban los administrativos, ¿no? En el cual estaban los médicos, otro sector privado, pero ya en el año 93, pues, el movimiento, pues, popular, pues, sabemos que en el año 93, 94, hay toda una cacería de brujas, un descabezamiento de todos los sindicatos a nivel nacional, privados y públicos, ¿no? Y todos son con el llamado con el delito de terrorismo. Entonces, viene ya la aplicación del decreto legislativo que se dio en el año 80, cuando ya en el año 93, 95 ya no había conflicto interno, pero lo aplicaban como si hubiese. Entonces, descabezan y descabezan todos los sindicatos. Y el único sindicato que no pudieron, digamos, tumbar fue al SUTEP, ¿no? Entonces, y es por eso que en los demás sectores comenzaron los despidos masivos en cantidad. En el sector privado creo que hubo 1,5 millones, 2 millones de despedidos, así, efectivamente, en el sector privado. En el sector estatal también, pero no pudieron con la parte del magisterio, ¿no? Entonces, a pesar que los gobiernos de turno tienen su aliado, ¿no? Entonces, pero por lo mismo, cuestión interna, es que ya llega el año 2000, y en el cual, pues, ya ellos ven de que de alguna manera, pues, en el caso el trabajador ya no tiene estabilidad laboral, sino al no haber estabilidad, entonces ya se da la inestabilidad laboral. Entonces, la inestabilidad laboral quiere decir es decir, que está la vigencia del despido libre, o sea, a la voluntad arbitraria del empleador. No solo es fuente de inseguridad jurídica y económica, sino que afecta a las condiciones emocionales y psicológicas de los trabajadores y su familia. Entonces, la inestabilidad laboral es la ausencia de una efectiva protección, pues, ¿no? Constituye un verdadero motor de una política del abaratamiento. Entonces, ahí mira, un trabajador sin estabilidad laboral, un trabajador inestable, es barato, ¿no? Entonces, los costos de trabajo en una empresa pública o privada, el trabajador sin estabilidad laboral no reclama, ¿no? Y cuesta menos. Y lo vemos nosotros en nuestros colegas. Los que menos luchan son los profesores que están buscando un contrato. Se contenta con un contrato. Y más aún por la formación que vienen de las universidades, ¿no? Al menos lo que hemos estado en la década del 90, todavía hemos visto parte de la lucha, ¿no? Parte de la lucha. Hemos vivido la intervención de Fujimori en el año 91, la demolición de los internados de la Cantute del año 92, la desaparición de los estudiantes y profesores. Entonces, una manera de acallar. Eso es lo que hacen los regímenes. Al no poder, simplemente recurre a ese tipo de acciones, ¿no? Que es muy antiguo. Entonces, pues,
llega pues, cuando se van pasando los años, y de alguna manera pues, no solamente pues, tiene su aliado, no, que son las empresas, sino, este es un documento que me llegó hace unos años, este documento es del año 2006, dice, anteproyecto de la Ley de Carrera Pública Magisterial, por la PC, por la Carrera Pública Magisterial. Entonces, en el cual, es un documento en el cual nos dice lo siguiente, ¿no? Es un documento del mismo Ministerio de Educación, en el cual nos dice, el proceso de revalorar al maestro, mejorar su imagen y su profesión fue comenzada en el año 2002, con un valioso estudio que bosquejó una propuesta de carrera pública magisterial. Posteriormente, en el 2004, una comisión especial elaboró la propuesta técnica de la ley de carrera. Sus ideas fueron consultadas y debatidas después de recibir sobre ellas la opinión calificada y escrita del Consejo Nacional de Educación. Ahora, un representante de SUTEP oficial no forma parte del Consejo Nacional de Educación, Olmedo Auris. Dice, se dialogó con el magisterio, con líderes de opinión, con organizaciones gremiales y con organizaciones sociales. ¿Qué es la organización gremial del magisterio? Es el SUTE, ¿no? El SUTE reconocido, el SUTE oficial. Entonces, pues ya se venía, acá no dice, ¿no? Se llevó a cabo, dice, en San Borja el 30 de diciembre del 2005, ¿no? Javier Sota Nadal, ministro de Educación. Entonces, ya en este anteproyecto ya se venía debatiendo lo que ahora es, lo que fue la ley de carrera pública magisterial, que luego pasó a ser la ley de reforma magisterial. O sea, y sabemos que justamente pues para el gobierno, producto para poder privatizar, porque en la Ley General de Educación del año que siguió, en el año 2003, pues nos habla que la educación ya no es un servicio, no, ya no es un derecho, sino es un servicio, ¿no? En el cual, pues como todo servicio, se tiene que pagar. Entonces, y más aún, ahora se dio una serie de leyes hace 6, 7 años sobre las adopciones de escuelas, ¿no? Y las concesiones de escuelas y de hospitales, en el cual el sector privado pueda concesionar una escuela por 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Hospitales. Pero tiene un problema, pues quiere trabajadores sin estabilidad laboral, porque todavía estaba vigente la ley de profesorado, en el cual reconoce la estabilidad laboral. Justamente, pues, la lucha del magisterio en el año 2003 fue justamente para que se archive ese proyecto de ley, que después se convirtió en la Ley General de Educación, ¿no? Entonces, esa Ley General de Educación lo promulgó Toledo como fiesta patria un 28 de julio del año 2003, ¿no? Después de la huelga traicionada por el CNSUTE, ¿no? Por los 40 puntos, ¿no? Que ahí son las 40 puñaladas, en el cual, pues, esta Ley General de Educación, la 28044 que tenemos acá, en el cual, con respecto a la carrera pública magisterial, o sea, del docente, nos dice que el ascenso y permanencia será mediante un sistema de evaluación que se rige por los criterios de formación y idoneidad profesional. Así que la idoneidad ya es muy antigua, ¿no? Lo que mencionaba el colega anterior. Entonces dice, para el ascenso y permanencia. Pues, justamente, pues, entonces ya con eso, ya se mataba la estabilidad laboral en la plaza, en la institución, en el turno, porque ya su permanencia del profesor va a depender de una evaluación, ¿no? Es por eso que sale la ley de carrera pública magisterial en el año 2007, la 29062, donde en esa ley ya no contempla, pues, al ver que los profesores no se pasaban a esa ley de carrera pública magisterial, entonces solamente los profesores que se nombraban quisieron, pues acá jugaron de pared, pues. Uno que hicieron que los profesores que se pasaban a la ley 29062 en el año 2009, 2010, decían, por única vez, el profesor que se pasa a esa ley renuncia a la ley de profesorado, puede pasar a tercera, a cuarta escala, o sea, de acuerdo a sus años de servicio. Algunos profesores se pasaron
porque el nivel 1 estaba congelado. En esta ley dicen, no, te pasan a la escala, tercera, cuarta escala. Y un grupo de profesores pasaron. ¿Y quiénes son los que pasaron? Pasaron los militantes allegados al CNSUT y el oportunismo. Y los profesores más reaccionarios pasaron ahí, a tercera, a cuarta escala, lo cual generó conflicto con el profesorado. Y a pesar de eso, se siguió resistiendo. No pasaban, pues la gran mayoría permanecía en la ley del profesorado. Entonces, pues, con su aliado, el Ministerio de Educación, con su aliado, el CNSUT, idearon, pues, que vamos a jugar de pared para poder derogar la ley del profesorado. Entonces, el Ministerio sacó un proyecto de ley que después fue la Ley de Reforma Magisterial y el CNSUT sacó una propuesta de ley, la llamada Ley Consensuada. En esa ley consensuada, pues, decía que el profesor salía jalado 3 veces, pasaba a ser administrativo. No, decía, no pierde trabajo, pero pasa a ser administrativo. Entonces, pues, pero dice, pero ¿quién es estabilidad? Falso, pues, porque ya ninguna ley salía del año 93 para adelante contempla la estabilidad laboral, porque la estabilidad laboral estaba contemplada con la anterior constitución y con la del 93 no hay. Por tanto, como no hay ninguna norma mayor que garantice, ¿no? Entonces, todas las leyes laborales salían del año 93 para adelante, simplemente no hay estabilidad laboral. Está la inestabilidad laboral. Entonces, cuando se da la ley de reforma magisterial, justamente pues se aplica, se continúa la aplicación de la ley general de educación, en la cual nos dice que el profesor para permanecer en su puesto de trabajo, pues tiene que estar sometido a una evaluación de permanencia, ¿no? Que se da hasta en 3 oportunidades, ¿no? En el cual, ya ustedes lo han estudiado, lo han visto, ¿no? Y en el cual, pues, y si no lo han aplicado desde el año 2003, justamente ha sido por la lucha del magisterio. La lucha del magisterio que se ha convocado justamente pues por las bases, pues, por las bases, no por parte del CNSUT, no por la dirigencia, pues, ¿no? Justamente pues esos dirigentes que en su momento han trabajado porque dijeron que hay que defender el sindicato único, no el sindicato unitario, porque estos señores en el 84 cambiaron el estatuto del sindicato, cambiaron el estatuto, borraron todos los principios, uno de ellos es la lucha de clases, la cual sacaron por el sindicato unitario, en el cual se reconocieron, pues el Ministerio de Trabajo reconoce todos aquellos sindicatos en el cual niega la lucha de clases, y lo aprobaron. Entonces, tuvieron la oficialidad y el manejo de la derrama, ¿no? Los sueldos, los descuentos indexados, ¿no? Que han sido parte de las tradiciones que han vivido durante las huelgas. Entonces, justamente la lucha en el magisterio es que ha paralizado, pues. Pero dentro de los dirigentes, pues, también hay el oportunismo, pues en un momento fue clasista, luchó, pero pasados los años, pues nuestra cabeza se llena de basura, pues, ¿no? Se llena de arribismo. Y han dividido, no el magisterio, ¿no? Se han dividido ellos, se han dividido los dirigentes. La base no está dividida. La base siempre han pugnado por la unidad, porque a través de la unidad se ha conseguido, pues, derecho y frenar la privatización y el despido masivo. Si no hubiésemos pasado en el año 2009-2010 a la ley de carrera pública magisterial, de manera voluntaria, por un sueldo más, de manera masiva, ya hace tiempo nos hubiesen despedido. Nos hubiesen aplicado la ley de carrera pública sin necesidad de la ley de reforma, ya nos hubiesen despedido. Es la lucha en el magisterio, es que ha frenado, pues. Entonces, ahora es por eso que la convocatoria es todos los años para el ascenso, que lo cual no estamos en contra. Si el profesor asciende y va a ganar más, bienvenido sea, pues. Lo que nosotros estamos es defendiendo el retorno de la estabilidad laboral como un derecho fundamental. ¿Qué vamos a hacer sin estabilidad laboral? Simplemente, así como te da un aumento de tercera, cuarta, quinta escala, que están en 4.000, 4.500 algunos profesores, y más aún, si están en encargatura, direcciones, llegan hasta semisoles, y más aún, si su pareja también es profesor y también está en escala alta, pues de mis soles, ¿no? Entonces, ¿qué más? Dice, ya, conmigo no es, ¿no? Pero el Ministerio de Educación, o el Estado, te lo puede borrar de un plumazo todo. Y la cuestión va a ser cuando cesemos. Cuando nosotros vamos a cesar, ya, ahora que nos quieren ampliar en este proyecto a 70 años, imagínense, una persona inicial con 70 años, ¿no? Entonces, simplemente es que cuando nosotros cesamos, simplemente nuestra atención ya no va a ser a nuestra remuneración, perdemos todo eso, ¿no? Porque nos hemos dicho que esos aumentos, nos dice la ley de reforma magisterial, no tiene carácter pensionable, ¿no?
solamente volvemos, nos pagan lo que corresponde, nuestro básico, ¿no? O si estamos en la AFP, que será 600, 700, 900 soles, ¿no? Que nos van a pagar. Entonces, lo cual, pues, el costo de vida ahorita en el Perú, ¿cuánto es? 5.000 soles, si no me equivoco. Entonces, justamente, pues, es eso, justamente es que el oportunismo, el nuevo oportunismo que se ha dado en la fila del sindicato que ha luchado en el año 2012, 2003, 2017, ese nuevo oportunismo por cuestiones, por ocupar cargos del Estado, por arrastrarse, y con el viejo oportunismo tenemos, como los profesores, tenemos esa vaina. Nosotros lo que debemos hacer es, justamente es, dentro de la plataforma, pues ya las bases lo dirán, pero se debe manejar que el aumento es en base al coste debido, sin tocar las escalas, ¿no? Y rescatando la estabilidad laboral y regresar a las 24 horas. Incluso hay colegas de nuestras promociones que se han nombrado en parroquiales, en convenio, en el cual ya les hacen, ya ellos están trabajando desde febrero. Entonces, el mismo Estado, a pesar que han ido, bueno, no han hecho formal su queja, pero han ido de manera verbal a la UGEL de Vitarte, en este caso se ha dado en Chosica, en el cual dice la UGEL, que dice, ustedes aceptaron el convenio, por tanto tienen que someterse a lo que es el convenio, pero por norma general, un convenio no puede estar por encima de una ley, en este caso de la Constitución y de la ley de reforma. Los convenios pueden ser en la cuestión administrativa, pero más no en la cuestión laboral. Entonces, en el cual justamente pues se da esa situación. Y justamente pues al no encontrar ese magisterio que también está despolitizado, al no encontrar, digamos, una organización que se ha destruido, en el año 17 lo destruyeron, y justamente pues y ahora han formado federaciones, han formado, y dentro de la misma federación o Fenata Perú, se han dividido, han creado las CITER, manejado por el congresista Edgar Tello. Y aparte hay otro gremio más. Hay que tener en cuenta que también compañeros en el año 2009, creo, formaron una federación, un grupo de Arequipa y de Cerro de Pasco y de Cusco, formaron una federación, ¿no? En el cual no tuvo eco y tuvieron que hacer la huelga o plegarse a la huelga en el 2012, 2017 como SUTE. Pero hay una federación. Esta federación, que ni bien entró el ministro de Castillo, Iber Maraví, el que pone las canciones, ni bien llegó, le dio un ROS a la FENATA Perú. Y ahora, ese reglamento o ese estatuto de la FENATA Perú no lo hacen público, porque los reglamentos que aprueba el Ministerio de Trabajo, todos los reglamentos sindicales, todo reglamento, estatuto de algún sindicato que vaya como principio la lucha de clase, simplemente lo rechaza. Y esto lo han aprobado, lo han aceptado, y ahora que ha entrado Dina Boluarte, lo han negado, lo han anulado, ¿no? Bueno, es un caso administrativo. Entonces, justamente, pues, nosotros, pues, como magisterio, pues, justamente, hay que ver, en este caso, pues, por el retorno de la actividad laboral, lo cual va a garantizar el trabajo no solo de nosotros, sino de las nuevas generaciones, del nuevo magisterio que viene atrás de nosotros, ¿no? Y que nosotros hemos recogido los derechos que lucharon los profesores de la década del 70, de los 80, parte de los 90, ¿no? Entonces, creo que, bueno, creo que por ahí de repente algo se me ha pasado, ya los compañeros me harán saber. Hasta ahí podría aportar a los compañeros y muy agradecido al compañero no, José por habernos invitado a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Hemos tenido, pues, maestros de esta escuela sindical que llama, pues, al magisterio en su conjunto a organizarse, en primer lugar, por el derecho al trabajo, en este proceso de contratación eh, en la que se va a expresar una gran cantidad de desempleo, maestro, y hemos visto las plazas las plazas que se ofertan en las UGELs, en el UGEL 1, ¿no? Hemos dicho 95 plazas para inicial, 152 plazas para primaria, en secundaria 218 plazas, colegas, en ETP 124 plazas, colegas, ¿no? Plazas, pues, colegas, irrisorias a la comparación del año pasado, donde se expresó desempleo fuerte, maestros, y, y en este año, pues, va a ser peor el desempleo, colegas, ¿no? Y pues debemos salir a exigir, a reclamar, a rechazar
esta modalidad pues de trabajo en la que nos someten, ¿no? Con bolsas de horas de menos de 20 horas, en la que están pues los maestros transitando cada 2 meses, cada 3 meses, con licencias, situación pues que debemos entrar a rechazar el magisterio en su conjunto. También hemos visto pues las palabras del maestro Miguel Yo, Yo, Yocayazi, ¿no? El maestro es subsecretario del SUTE regional de Chumbivilcas, Cusco, y secretario general del SUTE Belile, colegas de un SUTE provincial. Saludar pues su participación y también su exposición en torno a lo que es la defensa de la escuela pública, y lo que corresponde pues es la participación en su conjunto de padres y estudiantes, ¿no? Y más aún, colegas, cuando la escuela se encuentra pues totalmente abandonada. Ya lo habíamos señalado, colegas, en la página del sindicato, en la página del Facebook del sindicato, habíamos soltado unas cifras referenciales que habían sacado, por ejemplo, un diario de circulación nacional, ¿no? Que expresaba pues el abandono de la escuela pública y donde se planteaba que más de la mitad de colegios del Perú, ¿sí?, deben ser demolidos por una infraestructura inadecuada, ¿no? Y ahí se planteaba, ¿no?, que las regiones más afectadas, colegas, era Lima Metropolitana, Cajamarca y Loreto, es decir, la capital, los colegios de la capital, colegas, están pues en la situación misma de los colegios de Loreto. Estamos en abandono total, colegas. Esa situación debemos salir en defensa de la escuela pública, colegas, porque esa infraestructura es trabajo, colegas, es plazas de trabajo. Además, colegas, además, maestros, plantear también, hemos escuchado las palabras del profesor Iván Hilario, ¿no? El profesor dirigente del SUTE Lima Norte, colegas, del Sindicato Único, y puede plantear de que al Estado, en el tema de la inestabilidad laboral, ¿no? Donde el Estado pues le conviene tener el profesor barato, ¿no? El profesor descartable, sin estabilidad laboral, ¿no? Y es una lucha que debemos emprenderla aún, colegas, en este contexto donde hemos escuchado varias banderas promovidas por congresistas, ¿no? Por ejemplo, esa llamada nombramiento progresivo, que en el fondo lo que es, colegas, es pues parchar lo que es este sistema pues de precariedad laboral, ¿no? Y no dar real solución al magisterio que demanda estabilidad laboral. En ese sentido, pues, colegas, creo que de los tres maestros se ha hecho un llamado, ¿no?, al magisterio a, a, a luchar en un sindicato único, colegas, a salir en defensa de nuestros derechos laborales, ¿no? Denunciar que estas cortinas de humo que sacan, pues, OTAR, o la saca este régimen con DINA, ¿no? Con Dina Asesina, pues es para tapar los reales problemas del magisterio, de aumento de sueldo, de salarios, la cuestión de desempleo, las infraestructuras abandonadas de las escuelas. No quieren que ningún maestro denuncie estas situaciones y buscan, pues, generar cortinas de humo para perseguir al magisterio en su conjunto. Hoy, colegas, tenemos una responsabilidad y denunciar el desempleo que se está dando en este proceso de contratación a nivel nacional, ¿no? Defender la escuela pública, colegas, y la lucha por la estabilidad laboral. Es una tarea que debemos seguir empuñándola, y como lo han planteado los diferentes maestros que han expuesto, colegas, debemos pasar pues a organizarnos y salir a luchar, pues, colegas, ¿no? A nivel, de manera orgánica, ¿no? Al frente de las UGELs, ¿no? Y es pues lo que nos corresponde, maestros. En ese sentido, colegas, para poder finalizar esta escuela sindical, algún colega que desee participar, sino para poder finalizar, colegas, poder finalizar esta escuela sindical, maestros. Pues, ¿algún colega que desee participar, maestros?
Con eso para culminar, pues, colegas, ¿no? Señalar, maestros, que ahorita en lo urgente, colegas, hay la situación del desempleo que se va a mostrar, ¿no? A los maestros que son de la UGEL 1, a los maestros que son de la UGEL 1, maestros, hay que, en estos días vamos a llamar a reunión para poder ver la situación de las plazas, ¿no? Plazas irrisorias que se encuentran, pues, que en primaria, inicial, en las diferentes especialidades de secundaria, pues, es insultante, ¿no, colegas? La gran cantidad de maestros que se van a encontrar en este año de desempleo y que no debemos permitirlo, colegas. La UGEL debe, pues, generar plazas, juntar esas horas esa bolsa de horas y pues unir, y esas horas de reforzamiento que hay deben pasarlo pues a horas que generen 30 horas, ¿no? De 30 una bolsa de 30 horas, colegas, ¿no? Para poder laborar dignamente, ¿no? Eso depende, colegas, de que nos organicemos. En ese sentido, pues, maestros, vamos a culminar la presente escuela sindical. Si no hay algún maestro que desee participar. Con eso, pues, colegas, vamos a pasar a culminar la presente escuela sindical, saludando, pues, a los maestros al maestro de SUTE Lima Norte y también al maestro, pues, de un SUTE provincial del Cujo, colegas. Hemos venido, pues, los hemos invitado para que sirvan, ¿no, colegas? A la acicate de los maestros y sirva, pues, a salir a defender nuestros derechos laborales. Con eso, colegas, vamos a culminar la presente actividad, colega, la escuela sindical. Muchísimas gracias, colegas. Nuestros firmes van, los mejores luchadores del campo y la ciudad, los mejores